¿Qué tal, Alex? Pues muy bien, Burraca. ¿Y tú qué tal, Alex? Muy bien, muy bien. Hoy, ¿no? Traemos un episodio, ya diríamos que es el primero de explicar cosas interesantes y hablaremos sobre el paro. Si quieres empezar explicando bien qué es el paro. Sí. Estoy nervioso, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo. No pasa nada, yo también. Sí, encontraba interesante explicar un poco qué era el paro, porque es una cosa que siempre nos han hablado, ¿no?, en las noticias, pero nadie nos acaba de decir qué quiere decir. Y tampoco es tan intuitivo, ¿eh? O sea, el paro... Intuitivo y limpio. Juegan, ya os explicaremos luego, pero juegan Claro, a su favor siempre los políticos, ya veréis. hay mil definiciones realmente, o sea, es increíble. Sí. Bueno, la tasa de paro, que sería el tanto por ciento de la gente que no consigue empleo, que podría trabajar y lo está buscando, entre toda la población que está en edad de trabajar y quiere trabajar, trabaje o no, ¿no? O sea, son esa gente que está buscando trabajo dividido entre el total de gente que puede o no trabajar. Simplemente eso. Y yo quería empezar el programa diferenciando algunos tipos de paro, que esto antes de empezar el programa no te lo he dicho, pero que he encontrado interesante buscando un poco de información sobre el tema. Y es que he visto que había diferentes tipos de paro, ¿no? O sea, el que se llama cíclico, estructural, estacional o encubierto. A ver, el peor de todo yo creo que es el estructural, que es ese paro que no encuentra de ningún tipo de manera un trabajo. O sea, es un hombre parado que lleva no sé cuántos años queriendo trabajar, ¿no? Entonces, Sí. yo veo que sería el peor. Lo que podemos decir que hay mucho en España es un paro estacional, ¿no? Viendo el modelo Sí. productivo, en primer momento puedes decir, bueno, la gente que trabaja en hostelería, sea en verano, sea en invierno, por Navidad, pues es gente que solo trabaja en estas épocas de bonanza, donde hay mucho trabajo y por tanto todo el tiempo que no está en verano o en Navidad está parado. Es un paro estacional. Luego vendría el paro cíclico, ¿vale? Que es un paro que es bastante interesante porque ya, como ya podremos contar en otro episodio, el mundo macroeconómico se mueve por ciclos, ¿no? O sea, hay épocas que va Exacto. bien, hay épocas que va mal y al final el mercado va a tener momentos bajistas y momentos alcistas y eso se va a traducir muchas veces en más paro, en menos paro. Luego hay el encubierto, que este es bastante interesante, porque es el paro que, mediante algunas cifras que nos da el gobierno, parece que no haya parados, pero que realmente son parados. Esto ya lo veremos más adelante. Esto me lo he encontrado y Sí, luego les daré una pincelada, ya sí, es muy sí. flipante. Esto me lo he encontrado y he pensado, "Buah, es perfecto para iniciar el programa y que se preparen". Sí, ¿No? O sí. sea, son esos parados que no sabemos realmente que están parados porque no salen como parados. Vale, y me gustaría también luego explicarte un poco cuáles son los grandes problemas a rasgos muy grandes del paro en España, ¿no? De esa gente que quiere trabajar pero que no lo consigue. Vale. Y es que dando dos cifras muy rápidamente vemos que la temporalidad es súper elevada, de un 30%, mientras que en la Unión Europea está en torno al 17-15%, o sea que vemos que ya es el doble de lo que nuestros países vecinos tienen. Y el paro está alrededor de los 20-25% en malas épocas, al 15% en buenas épocas, y esto también es un problemón. No sé, ¿por qué te parece a ti que hay tanta temporalidad? ¿A qué lo atribuirías? Yo atribuiría un poco bueno, básicamente al tipo de país, somos un país que nos dedicamos mucho a los servicios, a los turistas. Yo diría que en verano pues España se llena de gente de fuera que viene aquí a gastar y al final pues las empresas echan mano de toda esta gente que busca trabajo, pero que cuando se acaba este ciclo, se acaba el verano por ejemplo, pues no los necesitan más y los echan fuera. Claro. Yo lo diría eso. No sé Vale, si... es que esto es bastante interesante porque esta es la primera impresión que tenía yo del Sí. porqué de la estacionalidad, ¿no? De la temporalidad en el empleo español, pero es que te encuentras que en ciertos sectores que no deberían ser temporales,
hay más temporalidad, pero como el doble de temporalidad, siguiendo más o menos la tendencia que veíamos de que la temporalidad era el doble en España, Sí. en sectores como la sanidad. Mira, a ver, voy a buscar un poco la Sí. información. Por ejemplo, en sanidad, precisamente, deberíamos tener la mitad de contratos temporales de los que tenemos si tuviéramos las cifras que tiene la media de la Unión Europea. ¿Sabes que no tenía ni idea yo? Sí que es verdad que hace poco escuché una manifestación que se quejaban de eso, que los médicos no les daban contratos de indefinidos, pero... Bueno, y es que si te fijas, es que la sanidad es empleo público. Sí, sí. Por eso me parecía o sea, muy raro, digo, tío, sí, sí. siempre es algo público, ¿por qué no nos Claro, contratan si ya? precisamente como el policymaker, ¿no? La política es como la primera que debería defender más o menos el trabajo de calidad, ¿no? O siempre Sí, te lo sí. venden así. Y los funcionarios, mira, los sanitarios que son gente súper cualificada, son los primeros que sufren de este problema. Es que es bastante heavy. Mira, te quería decir una cosa que a mí me impactó mucho en un documental que vi en Alemania sobre un alemán, no me acuerdo qué era, que debía ser un político porque hablaba de legislación y decía que el empleo muchas veces puedes escoger dos caminos súper diferentes, así a grandes rasgos, ¿no? El tener mucho empleo de mala calidad o el tener buen empleo pero parados, ¿no? Porque Sí. podríamos tener todo de esclavos trabajando gratis, pero la política no lo permite. Eso está bien, ¿no? A mí no me gustaría trabajar de esclavo, pero tienes que buscar el punto medio en donde dices, vale, aquí permito trabajar. Pero es que Claro, claro. te quería reflexionar que, claro, en España hay mucho paro y mucha temporalidad. Entonces, tenemos mucho paro con trabajos de poca calidad. No, y encima tenemos este problema, ¿no? Del mercado sumergido que hay debajo, que hay muchísima gente trabajando sin al final declararlo al Estado y que seguramente muchas de estas personas, los trabajos que están realizando, deben ser bastante más duros de lo que nosotros nos pensamos. Las condiciones deben ser horribles. Exacto, albañiles que se pasan horas y horas en el sol trabajando para al final cobrar bastante bajo o Sí, miserias. o en la hostelería. Es que... Hostelería también, sí. Pero lo que te quería decir con esto es que ¿cómo se soluciona fácilmente? O sea, aquí no hay un camino fácil, porque el camino de No. tener un poco de paro con empleos de más calidad o empleos precarios pero menos paro, aquí no se puede hacer porque tenemos mucho paro y mucha precariedad. ¿Me entiendes? O sea, Sí. en principio la precariedad entiendo. debería permitir tener más empleos. Entonces, totalmente. es algo que a mí me cuesta mucho de explicar. He estado buscando información y me cuesta saber por qué ha sucedido. Tengo más o menos algo en claro. Si quieres te lo explico ahora en un momento. Sí. Y es que, claro, esto se acompaña mucho del marco de legislativo laboral, ¿no? O sea, qué es el Estado lo que te permite hacer y qué no te permite hacer. Pues he visto yo, a grandes rasgos, dos grandes caminos en la legislación laboral en España. Primero, tenemos la gente que trabaja en empleos temporales, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes tipos de contrato, ¿no? Lo que sería por obra y servicio, ¿no? Sería, por ejemplo, un bar quiere montar un chiringuito en verano y sabe que va a estar un mes y medio. Lo sabe y va a contratar solo gente por un mes y medio, ¿vale? Sí. Pues este es uno de los contratos temporales más usados. Después ya está por circunstancias productivas o por baja. Pues estos trabajos temporales normalmente vienen acompañados de menos productividad, ¿no? Porque tú sabiendo que no te vas a estar más de 3 años, un trabajo de desarrollo e investigación puedes estar muchos años. O sea, aquí nos baja la productividad. Después la competitividad. Entiendo. No puedes ser tan competitivo, no puedes ser el mejor en tu área trabajando un mes y medio en eso. Exacto, sí. Y lo que he visto también es que en el marco laboral español se abusa de estos contratos. Por ejemplo, en la construcción hay muchos obreros que trabajan para un mismo empleador, pero que utilizan cada construcción como si fuera un contrato de obra y servicio. Y esa persona siempre está
siempre está trabajando por el mismo empleador, por lo que podría tener perfectamente un contrato indefinido, pero el empleador lo hace evitando luego que se lo tiene que despedir, es más caro y unos costes extras que van asociados al trabajador, aunque luego el trabajador tuviera más cobertura social, ¿no? En el paro y tal. Pero es que es lo que te decía, incluso el sistema público funciona de una manera en que abusa de la temporalidad. O sea, el contrato temporal que se usa más en el empleo público es por baja. O sea, tú tienes una persona que está de baja y coges a otra. Pues... Vale, no sé si... Sí, exacto, exacto, eso mismo. Pues mucha gente se queda con ese contrato temporal y no acaban de llegar al indefinido, ¿vale? Y luego hay la gente que está en contrato indefinido, ¿no? Que habría contratos por jornada completa, parcial, y el nuevo fijo discontinuo, que todos están buscando información sobre eso, ya nos hablarás sobre el tema. Y este es un trabajo que... este es un tipo de contrato, que en principio es mejor, ¿no? Para el trabajador, le da más tranquilidad, más estabilidad, pero en general el empleador no suele usar estos contratos por eso, por lo que te decía, ¿no? Es más caro el despido, y yo creo que también es un tema muy cultural, porque es que no he encontrado tampoco un sitio que me dijeran, mira, hay tantos contratos temporales por esto. O sea, en España hay una tendencia a contratar temporalmente. Y eso no lo he sabido explicar yo aún, te tengo que ser sincero. No sé. Yo creo que al final, ¿no? Yo estoy viendo que no es solo una cosa la que influyen muchísimas cosas y pueden ser muchas, pero probablemente no sea lo que influye también es el tipo de servicio que nosotros damos, que sobre todo es en tiempo de vacaciones. Es que es lo que te decía. Claro, es lo que te decía. El modelo productivo, ¿no? En principio, en el primer momento pensamos, vale, es que es lo que hace que haya tanta temporalidad en el mercado laboral, pero es que incluso los camareros, que es un empleo con mucha rotación, ¿no? O sea, estamos a la par con la Unión Europea de temporalidad. O sea, no es que sean los camareros o la gente de la construcción, que sea la gente que realmente esté causando que en las estadísticas parezca que España sea súper temporal. Es que esto es un problema que tienen todos los sectores españoles. Y no. Por lo que he leído yo, era un tema más de legislación laboral, ¿no? En que normalmente se blindaban mucho los contratos indefinidos, por lo que si una empresa va a coger un indefinido, se está ya mojando, ¿no? Está diciendo, este trabajador lo voy a tener mucho tiempo y si no lo quiero tener me va a costar muy caro. Exacto. Y por otro lado, en la misma empresa suelen contratar temporales, porque por ejemplo en el empleo cíclico, ¿no? Lo que decíamos, que hay tiempos de bonanza y tiempos donde vas más mal, pues lo utilizan como margen, ¿no? Esos trabajadores temporales se los quitan de encima en un momento donde, por ejemplo, el empleo va mal y no puedes asumir unos costes tan grandes porque no hay suficiente consumo en la sociedad, y entonces te los quitas de encima. Y eso es súper problemático también, porque ¿qué hace? Hace que cuando haya una crisis, España pierda la mitad de los trabajadores. Exacto. De repente, ¿sabes? Pero ¿esto es un tipo de contrato o simplemente es un país que funciona, el sistema de paro es un sistema de paro cíclico, que te refieres que cuando hay una crisis, cuando el mercado entra en recesión, por ejemplo, pues que los trabajadores o las grandes empresas no puedan permitirse este sobrecostes de estos trabajadores y los echen fuera? Claro. Es un... Tú dirías que es un estabilizador automático de estos, ¿no? Sí, al final... Es que tampoco es eso, porque por ejemplo en Alemania, ¿por qué no vemos? O sea, sí, es un estabilizador automático, ¿estoy de acuerdo con esto? No, tampoco, porque no es automático. Es un automático hecho racional que hacen las empresas, dicen, vamos a tener esto para echarlos fuera cuando vayamos mal. No, lo que pasa es que esto va más ligado con la cultura legislativa laboral que hay en España, ¿no? Tú como empresa coges a una cierta porción de tus trabajadores y te aseguras de que sean temporales, porque no quieres asumir que en una crisis te te estás cubriendo. Pero ¿cómo hacen
otros países, para evitar esto? O sea, No tengo ni idea. por ejemplo, en Alemania se dan muchas más ayudas a las empresas cuando viene época de crisis, para que puedan salir de la crisis mucho más rápido con los mismos trabajadores, sin modificar el consumo, porque si un trabajador está cobrando, te va a consumir, pero si lo despiden y está cobrando el 70% de paro durante lo que le dure, no va a consumir tanto, seguro que va a ahorrar mucho más, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, es un tema, yo creo que de legislación laboral, ¿eh? Esto se tendría que mirar, que ya hemos visto que, por ejemplo, este año han hecho una reforma laboral, ¿no? A ver, ¿qué nos tienes que decir sobre eso? Pero bueno, podemos avanzar un poco al siguiente tema si quieres, que es el desajuste entre la oferta y la demanda, que es un tema que yo también me cuesta mucho de entender. O sea, porque es un tema que también va muy ligado a la política, ¿no? O a cómo se nos vende la educación. Y es que, bueno, primero, el COVID ha hecho que lleguen menos inmigrantes. Y estos están tradicionalmente más ligados a la hostelería, a la construcción, etc. Por eso ahora mismo hay una falta de estos increíble. De hecho, tenemos un amigo, el Miquel, ¿no? Que estaba buscando trabajo y tenía 10 restaurantes que lo querían contratar. A patadas, sí. Claro, o sea... Están desesperados, ¿no? Para encontrar... Porque aquí, con el COVID, se ha hecho... No han habido los flujos de personas, ¿no? Y estos empleos que tradicionalmente eran ocupados por esta gente, se han dejado de ocupar. Y esto es un tema súper interesante también, porque es que el otro día me veía un vídeo sobre el trabajo en hostelería. Tú... Alex, ¿cuánto dirías que ha aumentado? ¿En cuánto ha aumentado el número de restaurantes en 10 años? O sea, ¿por qué dígito se ha multiplicado? Sí. En España. ¿En España? En 10 años, ¿cuántos establecimientos de más hay de hostelería? Es claro, yo parto de que no tengo ni idea de que en España cuántos establecimientos tenemos. No, te lo digo yo. Son, ¿no? Creo que en 2000 habían como 900.000. Y en 2010 pasaron a haber 1.800.000 restaurantes. O sea, se han duplicado en 10 años. Claro, luego les cuesta encontrar trabajadores, ¿sabes? O sea... No entiendo, pero claro. Hay mucha más demanda de camareros. Y la oferta no debe haber aumentado mucho, porque ahora se ha devaluado mucho el trabajo de camarero. Es muy precario, es lo que decíamos, es muy temporal. Es muy duro. La gente joven... Aunque haya mucho paro, no suele intentar ser camarera, porque sabe lo duro que es. No es atractivo. No tenemos amigos por allí que van diciendo, ¡buah! Me quiero dedicar a ser camarero de mayor, porque de verdad es que es duro. Sí, y esto es un tema que, por ejemplo, con esto de que se ha duplicado, eso quiere decir que ha entrado mucha gente que no entiende del sector a la hostelería, ¿no? Y lo que pensaba antes es que la figura del camarero se veía mucho como socio, era una persona que se había formado en hostelería y por tanto era un propietario del local muchas veces que quería dar el mejor servicio y se le veía como una figura muy importante dentro de la restauración, mientras que ahora es uno más, ¿no? O sea, no se ven a los camareros como un empleo atractivo que te dé posibilidades de futuro, ¿no? Cuando antes te daban una posición incluso propietaria en el negocio. Esto lo he encontrado interesante, bueno, y es una de las razones por los que, por ejemplo, los trabajos estos más duros, ¿no? De la construcción, la hostelería, han explotado, no hay trabajadores, en la construcción es muy parecido. Antes de la burbuja se cobraban buenos sueldos, ¿no? Podías cobrar un sueldo de 2.000, 3.000 euros y ahora pues vas a cobrar muy mal y las condiciones van a ser durísimas. Segundo motivo entre el desajuste de oferta y demanda. Ya hemos visto que por un lado hay mucha más oferta, por ejemplo, de los camareros. Hay mucha más demanda de camareros y no hay tanta oferta porque no es un empleo atractivo. El siguiente tema, que es interesante, es que estamos súper formados. Estamos demasiado formados. Esto de que dicen que España es un país con muchos dropouts, ¿no? De la escuela, o sea que mucha gente se va de la escuela, puede ser cierto, pero a la hora de formación universitaria se podría decir incluso que hay demasiadas profesiones, que muchas veces después de la universidad le cuesta más encontrar trabajo en un universitario que una persona sin carrera.
Sí, y sí. esto es curioso, es que esto me parece curioso porque ¿qué dicen ahora con el COVID, con esto de los fondos Next Generation? Que quiere entrar la industria manufacturera al país, ¿no? Queremos empezar a ser propietarios, a tener una soberanía industrial, porque ahora dependemos de Nos China. hemos visto muy descubiertos, Claro. ¿no? Con la pandemia, sin sector de servicios, de turistas, nos ha reventado la economía por todas partes y queremos recuperarlo al menos un poco. Sí, sí, tenemos el culo pelado. Sí, tenemos el culo pelado y no tenemos medios para volver a tener aceite de girasol, por ejemplo, en el supermercado, o microchips en los ordenadores. Es que no producimos. ¿Y qué pasa? Ahora queremos producir, después de una política de 20 años de internacionalización, abusando de trabajos de un coste laboral muy bajo. ¿Pero qué pasa? Tío, no hay soldadores tampoco, no hay operarios. Sí, sí. ¿Cómo lo vamos a llenar esto? O sea, ¿cómo se va a hacer? Hay gente con carreras, hay periodistas, hay gente que se forma en periodismo, sabe que no va a encontrar trabajo, que es súper difícil. Y por el otro lado hay la industria que está desesperado. Yo conozco el caso de una empresa de impresión que ha tenido que diseñar una formación profesional para formar a sus propios trabajadores, junto con un diario y otras empresas de impresión. Pero quiero decir, ha tenido que coger las riendas las empresas para poder formar a sus empleados. Yo te diré que esto es mi teoría, yo creo, pero esto ha propiciado mucho a que se ha cogido una cultura desde España hacia los jóvenes de estudia, que si no, no serás nada, no sé qué. Y ha metido en la cabeza a la gente que si no estudia una carrera, el día de mañana no será nada. Y las formaciones profesionales, los FPs, se han quedado muy atrás y poca gente quiere ir cuando realmente son súper útiles. Por ejemplo, un ingeniero eléctrico no sabe de irte a una casa y montarte un sistema eléctrico, no sabe. Y los que saben, pues son los que han hecho la formación de electricistas, pero no hay y bueno, nos va a causar problemas. Sector del transporte, seguro que también lo has visto, la gente no quiere ser camionero porque no es muy atractivo, no se ha visto muy atractivo, pero es prioritario y ya veremos cómo en un futuro estos sectores se van a revalorizar bastante los sueldos. Es que esto es muy curioso porque al final la gente que trae valor, ¿no? Lo hace posible, son estos trabajos, estos oficios, ¿no? A mí me gusta llamarlos, ¿no? Son oficios que al final sin ellos, o sea, son esenciales. Es que hacía poco veíamos en Inglaterra como el país entero, o sea, no tenía gasolina porque los camioneros no podían llegar o sea, no habían suficientes camioneros para llevar gasolina a las gasolineras. Claro. Y todo estaba parado. Es que echaron, ¿no? A los transportistas externos, los echaron a todos porque no eran ingleses, no eran de allí y se dieron cuenta de que eran la mayoría los que estaban allí pencando y añadiendo este valor de dar comida y productos a la población, pues no eran de allí y los echaron. Y bueno, claro. No sé cómo va, no lo he seguido mucho. ¿Lo han solucionado ya problema o...? Sí, está más solucionado. Sí, eso seguro, pero no sé hasta qué punto yo. Pero seguro que tienen un problema, bueno, aún, porque esto... O sea, son temas culturales, ¿no? Porque esto del tema de... Lo has dicho tú. Esto de enseñar a una generación que la universidad es lo más importante y que si no vas a la universidad no eres nada, es un problema cultural. Exacto. Es que esto a mí... Me gusta mucho conocer la cultura de las organizaciones, de los países, porque puedes entender muy bien qué piensan y cómo funcionan, ¿no? Sí, sí. Y si tú tienes una sociedad que se le ha dicho eso, ¿cuántos años vas a tardar en cambiarlo? Es que esto no es un problema de ahora. Mucho. Sí. Y luego está lo que me hace mucha gracia después, que mucha gente no quiere que venga inmigración a trabajar aquí porque te está robando los empleos. Sí, Mira, esta gente nos está salvando el culo, literalmente. Exacto.
Y de hecho, con el problema demográfico que tenemos, porque si no lo sabíais, esto de la sobrepoblación es un mito. Esto de que el mundo se está sobrepoblando y hay demasiados humanos es mentira. Mirad las pirámides demográficas y veréis que todas se están estrechando por abajo. Eso es lo peor que nos puede pasar. No hay gente que está teniendo niños y esto va a ser un problemón. Mira, lo vamos a hablar en un podcast. Sí, molaría, ¿eh? Sí. Es un tema que aterroriza, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, Elon Musk lo decía, que es que él ve que este es el problema más grande que se está enfrentando la humanidad. Nos puede llevar al colapso. Pero es que te diré más, es un problema de que los políticos lo conocen, lo saben. Lo que pasa es que como vivimos en democracias y se tienen que preocupar estos 4 años que ellos mandan, o menos a veces, no lo tratan de ninguna forma. Al revés, aquí en España, por ejemplo, prometen subir esas pensiones, cuando realmente no sabemos si en los próximos 20 años se podrán seguir pagando, porque es lo que dice Alex, la pirámide se estrecha por abajo, ¿no? Sí, y si se estrecha no hay gente trabajando en los rangos de edad que se puede trabajar, y hay, aún peor, muchos pensionistas. Y cada vez quieren cobrar más y que no diga que no se lo merezcan, pero una cosa es que se puede hacer. Mira, una vez escuché una frase que se me ha quedado. Las pensiones, el sistema de pensiones montado aquí, es la empresa piramidal más grande del mundo. En Value School, en el podcast, esto lo decían. Sí, puede ser, no lo sé, pero es tremendo. Spam de otros. Porque hay que entrar gente abajo. Si no entra gente abajo, no pueden parar los de arriba. Por lo tanto... Sí, es una estafa piramidal, tío. Y esto, como lo atajan otros países, es con pensiones privadas. Como ¿no? Estados Unidos, sí. Claro, que no digamos que es mejor y peor, no, simplemente es diferente. Claro, la persona se está pagando a sí misma su pensión. Aquí en España lo que pasa es que la gente que está trabajando le paga la pensión a la gente que ya no trabaja. Entonces, si hay pocos trabajadores y muchos pensionistas, no se sostiene, porque si tienes que tener un trabajador pagando a un pensionista, ¿cómo va un trabajador que cobra hoy en día 1.500 euros mantener la pensión de 1.000 euros de una persona? Eso es insostenible. Exacto. Vale, y yo estoy terminando mi parte, si quieres empezar y te escucho. Bueno, ya que has hablado de esto de esto de que hay muchas vacantes, hay muchos puestos que no se cubren en España, como has comentado, ¿no? Por el primer punto de que la gente hace muchos estudios, estudia cosas que al final pues ya está ocupada esta posición. Me gustaría añadir una cosa más, un problema que tiene España también, que es que la gente se está formando y quiere trabajar de cosas, pero cuando va a buscar trabajo a veces lo encuentran. Y cuando lo encuentran dicen, yo no he estudiado tanto para este sueldo tan bajo. ¿Y qué pasa? Se van a otros países y bueno, es un problema que es más grave de lo que parece, porque al final las universidades son públicas. Sí. Hemos formado a una persona durante años, le hemos dado sabiduría y dejárselo bastante barato para que luego otro país absorba todo este conocimiento que ha creado aquí y que, bueno... Mira, ya que me dices esto, te lo uno con un punto que tenía apuntado aquí, perfecto, que era que se desincentiva a la búsqueda de empleo. Esto es un problema muy grande, porque es que es lo que decías tú. Primero, los sueldos son bajos, ¿vale? O sea, ya no es súper atractivo ir a buscar un empleo. Segundo, las prestaciones por paro pueden llegar a ser un 70%, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo que intenta hacer es cobrar el máximo el desempleo que puede, porque saben que buscando un trabajo van a cobrar más o menos igual, sí. Y no van a estar en una posición mejor, seguramente estén en un empleo temporal bastante precario, donde los están explotando, y por tanto prefieren cobrar la prestación de paro. Es que es lógico, ¿eh? Es que es como está diseñado el sistema de incentivos de este país. Y tenemos otros países como por ejemplo Francia, que lo que hace es que cuando empiezas a trabajar no te quita la prestación de desempleo. Entonces lo que hace es que la gente se quiera reincorporar mucho antes al mercado laboral, ¿no? Sí, porque no lo sabía yo eso. Van a tener una prestación mucho mejor durante un tiempo. Bueno, no sé si es del todo así. Creo que, por ejemplo, si encuentras un trabajo a tiempo parcial, el paro no se te quita del todo. En España creo que sí, ¿vale? O sea, hay temas de estos que al final desincentivan que una persona busque empleo, que encima es de mala calidad, es temporal, muchas veces trabajas muchas horas, ¿no? O sea... Sí. Yo lo que sé es en Alemania esto... Te busca un trabajo, el gobierno el Estado te ayuda a buscar trabajo y te llama y te dice, bueno, tienes ese trabajo, lo coges, dices, miras, no me interesa, vale, te vuelven a llamar,
¿te interesa este otro? Mira y dices, no me interesa, pues ya está, te quitan el paro ya. Es decir, te obligan a coger los trabajos porque al final estás en paro. Sí, necesitas trabajar. Tienes razón. O sea, la prestación de paro ahí se ve como una ayuda para que la persona o se reinvente, porque esto es muy importante. Si tú acreditas en muchos de estos países que estás estudiando, te mantienen la ayuda también. Para que te puedas reinvertir y te puedes reinsertar en el mercado laboral con unas skills, no unas habilidades que se necesitan, como por ejemplo, con el tema de la digitalización, se van a necesitar muchos más programadores de los que hay ahora. Sí. Pues lo que te permiten es, con tranquilidad, aprender a reinvertirte, ¿no? Una skill que puede ser difícil, la programación puedes llevar 2 años a aprenderla o más, ¿no? Sí, sí. Y estar muy en contacto contigo, que también lo que pasa es que ahí el ayuda, ¿cómo se llama esto? El asistente social que ayuda a la gente, tiene muchos menos personas en paro que en España. O sea, ahí a lo mejor hay un asistente social para cada 20 personas y es muy personal, y aquí están para 1000 personas. Están colapsadísimos. Solo se debe ver las colas que hay a veces. Claro, en la cola del paro de las oficinas de desempleo. Sí. Súper. Bueno, y ahora yo tengo una pregunta para ti, Alex. Voy a ver si la sé responder. No. Yo es que lo he estado viendo en los diarios. Tío, estamos mejor que nunca, ¿no? En tasa de actividad. O sea, ¿cómo puede ser que después de un año del COVID que habían tantos ERTEs, ¿no? Que bueno, los ERTEs eran una medida para mantener a la gente en plantilla y se ocupaba de pagar el gobierno. Exacto. Sí. Pero ¿cómo puede ser que nos hayamos recuperado también de la crisis? Cuando, por ejemplo, en la crisis del 2008 tardamos 7 años en tener el nivel de actividad que teníamos. 7 años. Justamente hemos tardado en recuperarnos, en bajar el umbral del paro de 3 millones de personas. 14 años hemos tardado en recuperarnos. 14 años. 14 años. Pero bueno, qué locura. Ahora os voy a estar pintando, vamos a empezar leyéndonos un titular. O sea, estamos diciendo que no nos hemos recuperado hasta hace poco, de 2008 o así. Sí. Ostras, sí. Estábamos empezando en el 2020, antes de la pandemia, estábamos empezando a atrapar ya ese 2008, pero la pandemia nos lo destrozó todo. Sí, nos dio una bofetada en toda la cara y nos atrasó en este sentido. Ostras. Sí. Pues ahora voy a pintarte y pintaros unos datos que son muy bonitos. Y bueno, empezaré con un titular que he leído que empieza así: el paro se reduce en 99.000 personas en mayo y ya estamos a 2.900.000 personas de personas paradas, que es un número muy bonito, y yo creo que esos 3 millones es súper bonito. O sea, esos 3 millones era como un reto. El criterio que tenían ellos, ¿no? Era el reto de volver a alcanzar como una tasa de actividad que fuera aceptable en nuestro país, ¿no? Sí. Como volver a recuperar lo que ya teníamos. Exacto. Sí. Y hemos tardado 14 años. Bueno, a bajar de los 3 millones de desempleados. Pues si nos vamos a mayo del año pasado, del 2021, hemos bajado un 22,7% los parados. Es muchísimo. Está súper bien. Luego, como has comentado tú, tenemos un problema muy grande con los contratos indefinidos. Se están bajando y a un ritmo bastante alto. Ahora mismo, los contratos indefinidos, los indefinidos, los que están parados, los buenos, los que son de calidad, ya están un 77% del total. Es decir, o sea, ¿quieres decir que tenemos bastante indefinido? Sí, está bajando los que son temporales al final, que esos son los que nos preocupan mucho. Y bueno... joder, qué bien, ¿no? O sea, no, es que son muy buenos, porque esto lo que ayuda, ¿no? Al final, estás dando seguridad a las familias, le estás diciendo, tranquilo, que en los próximos años o meses tendrás trabajo, tendrás un sueldo y puedes mantener a tu familia o puedes hacer planes vitales al final. Me quiero comprar una casa, me voy a hipotecar. Esto, al final, da vida a un país. Y esto es que es súper importante, no solo para la seguridad de las familias, que sí, que es súper importante, pero también en cuanto a la competitividad de las empresas, porque esto quiere decir que ese trabajador va a ser más productivo, ¿no? Va a estar más feliz, más motivado. Ese trabajador va a trabajar mejor para su empresa. Eso se acaba destilando en más competitividad y podemos salir al mercado internacional con mejores precios, con productos de más calidad, etc. No, sí. Pero bueno,
no todos son buenas noticias al final. He dado datos muy buenos y muy bonitos. Y bueno, ahora voy a explicar un poco cuáles han sido los motivos de este aumento, bueno, esta bajada de parados al final. ¿Pero qué me estás diciendo? No, ahora empezamos. ¿Qué me estás diciendo? Uno sí que es verdad, uno que es así al final. El COVID en Europa lo hemos más o menos superado, lo podríamos decir. No todos los países lo han hecho, pero vamos muy bien, yo creo. Y esto ha provocado pues abrir las fronteras de una forma muy rápida. Y al final, España, industria no tenemos mucha, podríamos decir, pero el sector turístico tira mucho. ¿Y qué significa? Abrir fronteras. La gente tiene ganas de salir, de hacer cosas, pues está viniendo gente a saco. Ayer leí la noticia que es que, no sé si eran las Baleares, han cerrado ya el turismo, están bloqueándolo para no morir de éxito. No morir de éxito, porque al final se está masificando tanto, quiere venir tanta gente, que si no lo controlamos, al final los turistas no pueden disfrutar de España, al final, si está lleno. Claro. Yo esto lo he visto con Colau teniendo que prohibir o pensando en prohibir o limitar el número de cruceros que llegan al puerto de Barcelona, que dice que estamos recuperando los niveles, de hecho ya estamos por encima de lo que tendríamos que estar en estas épocas del año, que dice que como no limitemos los cruceros habrá un impacto medioambiental en cuanto a emisiones y tal, que bueno, esto es polémico, ¿no? Pero da a ver cómo se está recuperando el sector turístico. Sí. Eso es muy bueno. Que muchas veces se dice que, mira, no queremos depender del sector turístico, pero mira, un soplo de aire fresco en la economía española, un poco de crecimiento, yo creo que ahora mismo es lo que necesitamos, ¿vale? Sí. Ahora, el siguiente punto, porque ha crecido tanto, es que ha tirado muchísimo el sector público. El empleo en el sector público ha crecido muchísimo en estos últimos 2 años. El sector privado, si miramos una gráfica, os podéis imaginar una gráfica con 2 líneas. Una línea totalmente horizontal, que es el empleo que se crea por el sector privado. Se crea el que siempre, no está aumentando, es como siempre. Es lineal, básicamente. Sí, muy lineal, ¿no? Pero si miramos, por otra parte, la línea de la creación de empleo por parte del sector público ha aumentado muchísimo. Muchísimo. Y bueno, eso es bueno o malo. Luego lo veremos un poco. Sí, se puede discutir. Luego, para hacernos una idea, por ejemplo, le llamaremos la era Sánchez, desde que Sánchez está mandando en el gobierno, ha creado un 30% del empleo total que se está creando. Público. Sí, o sea, de todo el empleo que se ha creado en España, el 30% no, es público. Del empleo público, el 30% lo ha creado Sánchez. O sea, del total del empleo público en estos últimos ha creado años, un 30%. Sí. No, es una barbaridad. O sea, ha aumentado una barbaridad la medida del Estado. Está creciendo mucho. Con lo que conlleva, ¿no? El pagar sueldos a funcionarios, que muchas veces pueden ir bien, pero que yo entiendo que cuando más empleado público, más burocracia, cosas más lentas. Exacto. Y otra vez desincentivo al sector privado, ¿no? Porque si nos vamos a Lituania, con 700 euros y internet puedes montar tu empresa y aquí tienes que ir al registro mercantil. Luego lo veremos con más detenimiento, pero sí. Y luego, como te has comentado, un tipo de contrato nuevo, no sé de cuánto es, la verdad, pero son los trabajadores fijos discontinuos, que al final es gente. Pondremos un ejemplo, por ejemplo, imaginaros un chaval que empieza la universidad y durante el curso estudia y luego llega verano y dice, voy a trabajar de algo, y trabaja en un bar durante verano 2-3 meses y así se repite durante su carrera. Cada año en verano lo contratan, pues seguramente harán ese tipo de contrato para así le dan un poco de seguridad al chaval. Y esto ya contaría como un tipo de contrato que al final es indefinido, un contrato que dices, es seguro, es bueno. Es así realmente. Yo no lo veo así tal cual, porque al final no es lo mismo un tío que trabaja 8 horas al día durante todo el año, lo que está cotizando, con alguien que trabaja 2 meses al año y bueno, tiene un poco de seguridad, pero yo no lo contrataría como un trabajo indefinido, un contrato al final. ¿Qué va a salir en las estadísticas? Que esa persona está trabajando durante todo el año. Claro, ¿no? Como un contrato indefinido. Y claro, al final están diciendo que este tío cotiza lo mismo o que un tío que se pasa 8 horas al día trabajando. Claro, eso no se aguanta. Es que es como una paradoja, ¿no? Esto, el nombre ya
fijo discontinuo. A mí me hace mucha gracia este nombre. Sí. A ver, yo le veo ciertas ventajas, porque también me lo he mirado un poco para discutirlo contigo, porque es como le da cierta seguridad al trabajador temporal, ¿no? Porque sabe que el verano que viene puede depender de este restaurante para volver a trabajar. Exacto. Y le quitas un poco de este estrés. Pero no está bien, yo creo, que luego te vengan en una estadística y te digan, pues mira, el empleo que se ha creado, sobre todo es indefinido, o hay tantos parados menos que el mes pasado, cuando en realidad esa persona ahora a lo mejor ya no está ni trabajando, y realmente es una estadística que no es cierta. Sí, sí. Y encima te diré que todo el empleo ese nuevo que se está creando es de mucha menos calidad que el que se creó en 2008. Es decir, son trabajos mucho más precarios, donde la gente trabaja más horas, más de las que les pagan. No sé si has escuchado recientemente que hay muchas noticias que se escuchan de que hay trabajadores que no le están contabilizando bien las horas, que realmente dedican mucha más hora. Y eso tiene una explicación. Está ayudando mucho el teletrabajo. El teletrabajo está ayudando mucho porque es un modelo que a mí me pasa y a mí me gusta, ¿eh? Que es que tú empiezas a las 8... Si yo trabajo teletrabajo, sí, y empiezas a las 8 y dices, me da palo trabajar ahora. Te coges 2 horas de descanso, pero luego las recuperas más tarde. Te pones a las 8 de la noche, de 8 a 10. Pero es que hay gente que el problema es que eso lo lleva mal y dedica más horas. Es decir, no acaba y se pasa, como lo hace en casa, tiene más trabajo, pues se pasa más horas. Y acaba acumulando unas horas que no le están pagando. Y que pues, podríamos decir que es un poco injusto al final. Y eso hace que el trabajo sea aún más duro. Claro. Porque no te están pagando por lo que haces. No hay como ese límite, ¿no? En que tú vas a la oficina, trabajas, mira, y te vas. Trabajas te pasas tus 9 horas, ¿no? Con los descansos, con comer y tal. Y te vas para casa y desconectas completamente. Esto con el teletrabajo yo creo que es más difícil. No, los problemas los tienes en casa al final. Porque está el ordenador ahí encendido. Wow. Que tienes el problema tal que ahora lo cierro, pero luego vuelvo por la noche y me vuelvo a romper la cabeza con el problema. No, sí, te siguen en casa los problemas. Claro. Sí, es un problema. Y es que a mí no me gusta nada teletrabajar, ¿eh? Es que personalmente, de verdad, pienso que estoy solo. No tengo tanta conexión con la gente de la oficina, que al final si estás por ahí hablas cómo te ha ido el día, cómo te ha ido el fin de semana. Es que yo no lo he vivido esto como tal, claro, presencialmente. Es que en remote, me gustaría vivirlo alguna vez. En remote no te preguntas tanto cómo te va la vida, ¿no? No, vas más al grano. Y la gente es más fría también, sí, no. Es decir, sí que empatizas con la gente, pero seguro que en persona empatizarías mucho más. Pero claro, muchísimo más. ¿Tú de momento te gusta el remote? ¿O? Sí, ya me gusta porque es eso, no tienes que moverte de casa al final, trabajas tus horitas y te vas. Pero porque tú eres un tío muy ocupado, Raka. Porque si tú no... Ocupado. No, sí, tío. O sea, normalmente cuando estás estudiando, trabajando y haces las 2 carreras y tal, si tuvieras que irte de un lado para otro por todo Girona, ¿no? Perderías tiempo. Sí, lo que te permite el remote sí. es más o menos conciliar, ¿no? Esta vida tan ocupada que tienes, ¿no? En tu caso. Te permite trabajar, te puedes levantar a las 7:55 para empezar a trabajar a las 8 al final. Eso es una ventaja que sí, que encontrarte con gente yo lo encuentro muchísimo mejor, cara a cara, darle la mano, preguntar qué tal el fin de semana, no en videollamada, porque en videollamada al final dices, sí, me ha ido bien, pero se queda allí la conversación, no continúa mucho más. Claro, y bueno, tenemos como el caso que tienes un amigo ahora que está en Canarias trabajando. Sí, pues yo por ejemplo trabajé un día en un pub ahí en Londres, por la mañana, ahí con las reuniones escuchando, ahí hablando, ahí en un pub, es que no hay problema. Claro, sí. Esa es la parte bonita, ¿no? Pero es que muchas veces no es la parte que tú vives siempre en tu día a día. No. O sea, no. Esa es la realidad. Pero bueno, eso yo creo que podría ser para otra idea, para otro podcast. Sí, hablar tío, sobre... ahora estamos trayendo muchas ideas, nos estamos yendo un poco, ¿eh? Exacto. Pues bueno, he dado antes las malas noticias de que el trabajo es de menos calidad, de que el trabajo que se crea suele ser público ahora mismo, que bueno, y esto dirás, ¿pero qué fundamentos? Pues el fundamento básico, el del PIB. El PIB al final es el Producto Interior Bruto, y lo que mide al final, para que seguramente muchos lo sabréis, sí, significa básicamente, coges el valor de todos los bienes y servicios que ha producido, al final bienes, los productos de un país. Una mesa, y los servicios, un electrodoméstico, ¿no? Un barco. Exacto. Y servicios, el masaje que te ha dado no sé quién, otras cosas. Pues lo sumas todo durante un año, todo lo que se ha producido de productos y bienes,
y servicios, lo sumas todo y eso es el PIB. Bueno, y el precio, ¿no? No sé. Bueno, con el precio, claro, lo que vale, ese es su valor al final. Y eso al final es lo que los países utilizan para medir esto. Pues mi PIB es este, ha crecido, pues va bien el país. Ha decrecido, pues no está tan bien. Y al final, eso es lo que utilizan. Claro, esa es como la North Star, es la estrella que guía la economía en muchos países, ¿no? O sea, es normalmente la guía máxima que siguen el economista para decir, esta economía va bien, ha crecido un 8%. Eso es de celebrar. Y bueno, Alex y yo tenemos una opinión, creo que aquí encaja, que nosotros lo estudiamos hace poco, ¿no? Una medida de PIB que mide tanto el crecimiento como lo que destruyes. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, a Brasil. Brasil está cortando bosques o quemándolos y claro, está generando dinero al final porque los árboles que está cortando al final es madera que va a vender. Pero claro, nosotros opinamos que, muy bien, está generando dinero con esto, pero se debería calcular de forma diferente para que todo lo que está destrozando este bosque tiene que bajar el PIB también, porque está destrozando cosas. Así que claro, podremos hablar en un futuro también de esto, porque es un indicador que leímos, ¿te acuerdas? Es que, ostras, este es un tema súper interesante también, ¿eh? Porque también esto tenía que ver también con lo que nos leímos ese libro, ¿no? La Utopía Realista. Exacto. Que criticaba mucho el PIB, ¿no? Porque lo ponían por delante de todo, cuando en realidad el crecimiento no tiene por qué ser mejor en una población. Me explico. Tú, para poder producir más con una fuerza laboral X, en un momento en que la tienes muy ocupada, ¿no? Como podría ser en Estados Unidos o en la Unión Europea, ¿no? Donde el mercado laboral tiene un 3, 4, 5% de paro como máximo, tú la forma que tienes de incrementar el número de bienes o servicios es mediante o la productividad o mediante la cantidad de horas que se pasa la gente trabajando. Exacto. Si tú no aumentas la productividad, necesitas que la gente de ese país pase más horas trabajando. Y lo que veíamos en ese libro, que también se podría explicar en un día, es que, por ejemplo, en 1950 se trabajaban bastantes menos horas que actualmente. Exacto. Y es un tema paradójico, porque se veía en el siglo pasado, se pensaban que en 2020 estaríamos todos tomando una piña colada en la playa, ¿no? Viendo la tendencia, pero como la North Star que se ha cogido, por ejemplo, es el crecimiento, no ha sido así y se ha priorizado el crecimiento. Pero es que es un tema interesantísimo, esto se podría hablar otro día, si quieres lo hablaremos. Pues sigo, eso es lo que decía, el PIB al final no ha crecido. Y claro, la definición, si la cogemos, dice productos y servicios producidos durante un año. Si hay más gente trabajando, al final es gente que o bien trabaja en una fábrica, por ejemplo, más empleados deberían producir más, o bien gente de más servicios, por ejemplo, una persona que reparte copas, pues debería estar vendiendo más copas porque, pues porque hay más trabajadores. Pero no ha sido así, se está viendo que el PIB no ha subido, el Producto Interior Bruto se ha estancado. Y bueno, hay diferentes motivos. Los que más apoya a la gente es al final los grandes problemas de productividad que tenemos en España. Son, por ejemplo, este problema es porque las empresas... Claro, tú, un momento, que lo entiendo bien. Tú estás diciendo que ha aumentado el trabajo, exacto, pero no ha aumentado el PIB. Exacto. Y eso quiere decir, de alguna manera, que está pasando algo raro, ¿no? Porque si está aumentando el trabajo, deberíamos estar produciendo más o consumiendo más. Exacto, el PIB debería estar aumentando si de verdad estuviéramos produciendo más. ¿Y cuáles son las Básicamente, razones? No sé. Estamos delante de un problema en España de que la productividad está cayendo y lleva tiempo pasando, porque al final las empresas que son aquí en España son pequeñas. Os haré una idea. Tú coges las 35 empresas más grandes de España, las 35, estoy hablando el IBEX 35 al final. Sí, al final estamos hablando de empresas como Inditex, miles de trabajadores, bancos. Pues lo coges con Tesla. Y hubo un momento que Tesla valía, solo la empresa valía el doble que las 35 empresas más grandes de España. No puedes. Para hacer una idea de... Al final tenemos empresas... En Tesla creo recordar que habían unos 100.000 trabajadores. Pues mira, y aquí ahora en España no sé cuántos se ven. Las que tienen el IBEX 35, pero lo que pasa es que Tesla está súper bien valorada, ¿no? Porque es súper productiva, está creciendo muchísimo. O está sobrevalorada también. Aquí... Bueno, claro, esto es otro debate, ostras. Sí, pero lo que quiero decir es que al final no somos productivos y esto es malo, porque al final si una persona produce poco,
no va a cobrar tanto, porque si una persona es productiva se le puede permitir que viva una vida mucho mejor, ¿no? Con más dinero, porque está produciendo más. Es que eso es lo que tenemos que buscar, no tenemos que buscar menos productividad, que nos trae más precariedad y peor estilo de vida. Tienes razón. Y al final es porque son empresas pequeñas, no tenemos mucho dinero tampoco, la mayoría de empresas, y eso hace que tengamos poca capacidad al final de reacción delante de los mercados. Por ejemplo, aquí en España, como tenemos una industria muy pequeña y estamos en el sector servicios, pues no hemos invertido mucho en tecnología ni nos ha hecho falta. Pues ahora lo estamos notando todo esto de que sin esta tecnología nos estamos quedando atrás, y con esto de la inflación y de la guerra que está subiendo el precio de los carburantes, aún seremos menos productivos y aún nos traerá más problemas todo esto. Esto es un problemón, es que ahora me estoy imaginando 1000 problemas que trae esto. Primero, el primer problema que me estoy imaginando es que en el mercado internacional somos menos competitivos. Sí. Nos van a salir las cosas más caras y nos va a costar mucho que, por ejemplo, las empresas locales luchen con las de fuera. Por lo tanto, nos estamos gastando más dinero del que cobramos, ¿no? Con el exterior, y estamos perdiendo dinero en el mercado internacional. Lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, hemos perdido competitividad, y España, al pasar esto, hace que las empresas de fuera tengan una ventaja, ¿no? Nosotros compremos de las empresas de fuera y se lleven nuestro dinero. Esto es malo, porque la balanza comercial es negativa. Esto es un problema a largo plazo. Totalmente. Y si la tenemos que compensar con el turismo, que tampoco nos da unos trabajos de calidad, hostia, qué problemón, ¿no? Sí, totalmente. No. Es un problema que al final no se soluciona un día para otro, porque es lo que ha dicho Alex, que al principio que Europa nos va a dar dinero, una cantidad de dinero que la mayoría era invertido en crear industria, porque nos hemos dado cuenta de que la nuestra... Por ejemplo, es que podemos poner ejemplo. Imaginamos una empresa muy grande, SEAT, que es de coches, que compite directamente con por ejemplo, con Volkswagen. Está compitiendo. Pues aquí los trabajadores y las máquinas pues no tienen tecnología tan alta como ellos, por ejemplo. Y si SEAT fabrica un coche cada hora, pues igual Volkswagen tarda media hora en producir un coche. Y es un ejemplo, ¿eh? No creo que sea tan de esto. Pues esto al final lo que acarrea es que nosotros no venderemos tantos coches porque no tenemos tantos. Aparte, nuestros precios serán más caros porque tendremos que mantener toda la infraestructura detrás, mientras Volkswagen seguirá vendiendo coches como loco, con precios más bajos y pudiendo mantener los sueldos altos de los trabajadores. Eso al final acarrea esos problemas. No. Ya se irá viendo, ¿no? Cómo evoluciona esto. Sí. Yo es que siempre lo acabo pensando, ¿no? Que esto de hablar de la economía en España me da un poco de depresión. Pero bueno, yo creo que todo al final no es ni blanco ni gris, ¿no? Es un punto medio. Se está creando empleo, se tiene que ver al final qué va pasando con los fondos Next Generation. Si la gente va a encontrar empleos de calidad, se tiene que ver dónde se destina eso. Yo tengo mucha confianza en el futuro así de que se va a invertir sobre todo aquí en temas renovables, por ejemplo. A mí me gustaría que España cogiera fuerza aquí y se volviera pues uno de los mayores innovadores del mundo. Pues tengo buenas noticias para ti. Para ti. Hoy he visto que, por ejemplo, creo que en este año había aumentado un 20% la producción solar de los particulares. O sea, esto es un tema, esto está escalando exponencialmente. El otro día vi una gráfica y era increíble. Pues pero bueno, esto da para otro tema también. Y para acabar un poco, me gustaría comentar un poco el empleo del sector público, porque antes he dicho que esto podía ser bueno o malo. No quiero meterme mucho aquí en esto porque al final no quiero menospreciar a nadie. Desprestigiar a nadie, ¿no? Perdonad, somos catalanes y a veces se nos cuela alguna palabreja por aquí, pero lo intentaremos corregir. Al final, yo es como veo al Estado, a los estados como empresas enormes, que al final los trabajadores públicos son trabajadores que trabajan para el Estado, para la gran empresa del Estado. Pues para la maquinaria. Y una empresa quiere que sus trabajadores sean los mejores y que hagan su trabajo de la mejor forma posible para ser más productivos. Pero ¿cómo lo hacen para conseguir estos cracks al final? Salarios buenos, unos buenos salarios altos. ¿Qué pasa en el sector público? El Estado no se puede permitir pagar salarios enormes porque
y mucho menos cuando está aumentando la cantidad. Exacto. Porque eso quiere decir que si tú quieres revalorizar los salarios un 2%, lo tienes que hacer sobre los 3 millones de empleados públicos que hay. Es que es una barbaridad. Sí. Pues para atraer este talento tiene que subir los precios y no lo hace. Por tanto, la gente que de verdad es la que está más capacitada, no digo que hay excepciones, pero la mayoría van a ir a empresas, al sector privado, que al final miran por el sueldo también. Ese es el primer punto de por qué podría estar fallando el sector público aquí. Luego, otro número que escuché que yo no lo sabía, no sé si tú lo sabías, pero el 40% de los empleados públicos tienen cerca de más de 50 años. Están cerca de los 50 años, los superan. Es decir, están bastante envejecidos la mayoría. Y es... Pero es que no, eso es un problemón, ¿vale? Sí. Es que es lo que decíamos con la pirámide demográfica, perdón, que esta gente va a tener una pensión. Y, bien, nosotros dos somos gente joven, tenemos 20 años, ¿vale? Me entran unos sudores fríos a mí, Sí. al escuchar eso. O sea, porque me estoy imaginando cómo mi empleo va a tener que sustentar no a 0,25 pensionistas, ¿no? O sea, que 4 trabajadores sustentan a un pensionista, no. Me estoy imaginando que un trabajador va a sustentar un pensionista. Y si los empleados jóvenes como nosotros ya cobramos poco, a ver, yo es que va a haber nos van a subir los impuestos, obviamente. Si se quiere mantener este barco, nos tienen que subir los impuestos. O bajar el gasto. O bajar el gasto, pero lo veo difícil. Porque yo. Si no me veo subiendo más. Yo tampoco lo veo, pero te salen por todas partes, los políticos. Ahora no sé, hace poco querían a los autónomos, ¿no? Les querían subir aún más, o se filtró por Twitter algo raro que la gente flipó. No se filtró. Vale. Era el ministro, es el Escrivá, el ministro Escrivá, que quería que los trabajadores autónomos cotizaran por rango salarial, o sea, o por beneficio, ¿no? Si tú ganabas 4.000 euros, te quitaban, no sé si eran 2.000, una barbaridad. O sea, era un desincentivo al empleo de una manera, porque decías, tú como autónomo vas trabajando, ¿no? Vas ahí currándotelo, tu primer año ganas 800 euros y dices, mira, me voy a hacer autónomo, gano suficiente como pagar los 300 euros que me piden. Mira, voy a trabajar, voy a ganar un poco menos, pero mira, luego voy a cobrar más. Trabajas y a los 5 años ya estás cobrando 2.500 euros, ¿no? Porque has mejorado, tus habilidades son mejores, ya tienes clientes, etcétera. Pues te van a subir la cotización y en vez de 300 euros te van a quitar 1.000. Sí. Eso es criminal. Es una barbaridad. Sí. No, es muy heavy y sabe ver si al final esto se implementa, no lo sé. ¿Sí? Esto es lo que decíamos al principio, desincentivo al empleo. Esto es una medida para hacer que la gente que podría trabajar por cuenta propia diga, es que no me salen los números. Es que yo preferiría ganar 799 euros que 800 o más, porque luego me quitarán 300. Eso quiere decir que esa persona va a trabajar 2 horas al día en vez de las 8 horas que podría trabajar. Ostras, no. Qué pena. Es tremendo. Y luego otra cosa que escuché al sector público, que yo eso no lo sabía, y se ve que está como súper desequilibrado. Se ve que hay como parte del sector de gente, por ejemplo, yo qué sé, pongamos los médicos, pongamos, ¿vale? Que hay muchos. Pues tienen sindicatos, y esos sindicatos pueden luchar por esta parte del sector que les dan de todo. Pueden estar súper bien valorados, mientras hay partes del sector público súper desfavorecidas porque hay muy poca gente y que no tienen representación por ningún sindicato y los machacan. Se ve que están súper infravalorados allí. ¿No? Es súper heavy, eso no lo sabía. Eso es verdad, esto sí que lo sabía. Que hay es lo que te decía del empleo temporal en los funcionarios. Hay muchos más trabajadores temporales en el mundo público de los que nos pensamos. Y es que a mí me parece contraintuitivo porque el Estado siempre, no sé si a voz populista o con qué fin, nos está diciendo que quieren empleos de calidad. Exacto. Y lo que nos están ofreciendo es mucho empleo de baja calidad. Bueno, lo que decía, ¿no? El trade-off de buen empleo, a lo mejor un poco de paro, o mucho empleo, pero malo. Y vemos que aquí muchas veces el empleo público tiende a ir a la segunda opción. Va a la desesperada al final. Quieren
quieren absorber, ¿no?, toda esta masa de gente que está al final cobrando sin trabajar porque están en el paro porque no hay trabajo o no lo encuentran, pues dicen, pues sacamos vacantes nuevas que, como dice él, suelen ser, como dice Alex, son de poca calidad, ¿no? Porque al final yo tengo una historia de que es una profesora que ahora no sé dónde debe estar, pero estuvo como 5 años de sustituta yendo de colegio en colegio porque no sé dónde colocarlo. Eso, yo creo que es durísimo estar 5 años bailando de colegios sin tener un sitio definido donde trabajar. Pero es que hay unas colas para llegar a ser un trabajador indefinido en una escuela que son... Es que es increíble. Y luego se quejan de que el ratio de profesor-alumno es muy alto. O sea, hay muchos alumnos por pocos profesores y estás contratando muchísimo en el sector público. ¿Por qué no, por ejemplo, mejorarlo con empleos en la sanidad o en la educación, ¿no?, que son tradicionalmente inversiones a futuro? Porque si tú tienes un 4 profesores por 20 alumnos, seguramente la educación que van a recibir es mucho mejor. Pero es que muchas veces no vemos esto, porque desde hace bastante que los profesores están saliendo a hacer manifestaciones. Sí. Y los médicos. Y también vemos que los médicos no están contentos, ¿no?, que están más estresados que nunca. Entonces, ¿dónde va el empleo público? Es que en la burocracia, yo me imagino. Es una buena pregunta. Eso, mira, no he profundizado. Queda para por otro allí, podcast. Pero no. Sí. Claro, es que te lo paras a pensar y piensas, bueno, mira, podrían... Es que yo esta cifra también la he buscado, Alex. A ver. He visto que en la era Sánchez, como tú muy bien has comentado, se han creado más o menos en el público y el privado el mismo número, más o menos, ¿no? Unos 300.000 trabajos en la era Sánchez. Pero, o sea, son 300.000 en el privado y en el público, son iguales. Y dices, pues ¿dónde está el empleo público? ¿Por qué la gente se está quejando del sector educativo? Es que esto se tendrá que investigar. Yo me imagino, lo que me imagino yo, sobre todo en oficinas, en muchas oficinas, en Hacienda están contratando a mucha gente, en las universidades. Claro, para perseguir ahí a la gente, para recaudar dinero. Exacto. Sí. Yo es lo que me imagino, porque lo dices tú, profesores no se quejan de que faltan profesores, médicos se quejan de que faltan médicos, por tanto, debe ser trabajo que debe ser poco cualificado, que requiere poca preparación para entrar directo y bueno, y hacer pues lo que te piden al final, pero yo creo que es tema de oficina, sobre todo, tema de papeleos. Y esa es mi teoría. Que luego es otro debate que muchas veces hemos tenido entre nosotros y entre más gente, de si todo eso se podría digitalizar, porque claro, ponte como en Lituania. Bueno, Lituania, por ejemplo, ponte en el caso de que al final un trabajador público está trabajando en Hacienda, por ejemplo, está haciendo papeleo, pero yo creo que ese mismo trabajador haciendo lo mismo por una empresa privada está generando mucho más dinero, mucho más valor a la empresa, a él y al Estado al final. Claro, pero es que estamos hablando de un tema de incentivos, claro. Porque es que la empresa necesita que ese trabajador dé tanto dinero como sea posible. Exacto. El Estado no, le da igual. Como depende de recaudar impuestos, que al final no hay un incentivo claro para que el Estado funcione mejor. Pero esa es la pregunta. Al final el Estado es una empresa muy grande, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué no tiene esos incentivos? Sí, es una organización muy grande. Esos incentivos de creo que ahora están empezando a presionar un poco más a los trabajadores. Se ve que tienen unos softwares ya que los controla un poco más para que cumplan con su trabajo al final. Y se ha de ver si esto al final acabará aumentando más la productividad y veremos al final un crecimiento del PIB, porque esto preocupa al final. Ojalá que sí, porque es que hoy leía el monográfico de La Vanguardia sobre las casas prefabricadas, sí. ¿Vale? Y se ve que ya está habiendo un boom tremendo, en plan que la construcción se está innovando en este sentido, y están abriendo fábricas, ¿sí? O sea, están abriendo plantas industriales de casas. No sabía. ¿Vale? ¿Eso en España, sí, ¿en España o en el mundo en general? Sé que el mercado español está demandando esto, no sé si lo ofrece, ¿vale? O sea, como creo que sí que hay empresas que se están industrializando en este sentido. Y el mayor problema que tienen es que tardan 6 meses en entregar la casa, ¿sí? por la burocracia, los papeles, la cédula de habitabilidad, etcétera, etcétera. O sea, ellos construyen la casa tan rápido
que lo que les para es el papeleo, es el Estado diciendo, mira, tienes que tener tantos metros cuadrados. Sí, sí. Esto es que se podría digitalizar, yo creo. Bueno, esto me no para otro gustaría tema. sí, discutirlo. Sí, Alex, creo que llevamos hablando una hora, en plan... Ha pasado rápido. No. Sí, Al final, bueno, me gustaría acabar con una cosa simplemente. Bueno, es simplemente para que hay unos indicadores que estudiamos esto también, que se llaman indicadores de infrautilización del trabajo, que son los indicadores que, de verdad, te ayudan a medir la tasa de paro, no solo viendo los parados que hay. No solo. En plan, la gente que busca empleo y no Exacto. lo encuentra. Hay unos indicadores que marcan muchas otras cosas. Y esto lo que hace es hacerte una idea del país cómo va. Un ejemplo, por ejemplo. Claro, también de la calidad del Claro, empleo, ¿no? ahora os explicaré un poquito. Por ejemplo, el primer indicador empieza se llama U3, le llaman el primero de todos, que es la tasa de paro y punto. Actualmente en España ronda un 13%, arriba abajo. Pero que está bien, por está bien, España. Sí, no, vamos muy bien, hemos llegado al 20 y pico alguna vez. Pues esos indicadores dan más información. Por ejemplo, el segundo indicador es el U4, le llaman. Lo que coge es la tasa de paro, la coge y le suma los trabajadores que están desanimados. Y por ejemplo, en España ahora mismo rondaría sobre un 14, 14 y medio. Creo que te da más información. Te está diciendo que el 1% de la población no le gusta su trabajo y que si pudiera, lo cambiaría. Claro, eso... Y que no se atreve. Eso es importante, no se atreve. Claro. Porque ellos saben que les espera pues un mercado laboral con mucho paro, muy rígido. Esto no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Eso lo haremos un día, sí, de la gran renuncia. Sí, es tremendo. De la gran renuncia. Pero que la gente en estos países se atreve a despedirse, o sea, dimiten, porque saben que dentro de un mes tienen la posibilidad de volver a trabajar. Esto en el empleo español no ocurre, hay miedo. Tú no quieres abandonar la empresa en la que estás porque no sabes cuánto tiempo va a durar tu situación de paro. Sí, con Alex tuvimos otro día un debate porque me dijo, le dije, ¿tú has escuchado la gran renuncia? Me dijo, sí, está llegando a España. Yo le dije, ni de coña, no te lo crees ni tú. Porque yo no me lo creía, dije, es imposible que los españoles abandonen su trabajo. Lo fui a mirar y me equivocaba, así que está empezando. Pero es que yo no me lo creía, dije, no como en Estados Unidos, ni de coña. Claro, menos que en Estados Unidos, pero que no sé si era que dimitían 5.000 personas... No sé, me lo estoy inventando, pero estamos en récords históricos de dimisión en España. Pues quería acabar eso con el indicador porque da mucha información. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando empezó, que dio la hostia más fuerte, el brote el primero de todos, si mirabas el indicador del paro, te decía, no, hay un 16% de paro. Pero si mirabas el indicador U7, que te mide la tasa de paro, los desanimados, la gente que no busca trabajo porque sabe que no lo va a encontrar, miras los ERTEs, tanto los parciales como los totales, pues es que llegamos a un 40% con ese indicador. Un 40% de la población no estaba trabajando o estaba desanimado. Es que esto yo creo que es una cifra mucho más clara y concisa. Exacto. ¿Qué decíamos al principio? El paro estructural. Esa gente que lleva años parada. Esa gente a lo mejor ha dicho, pues dejo de intentar buscar trabajo. Esa gente ya no sale en la tasa de paro, porque la tasa de paro mide la gente que está buscando trabajo y no la encuentra. Exacto. Eso quiere decir que en España hay mucha gente que querría seguramente trabajar, pero están desanimados, han dejado de intentarlo. Eso es lo peor, es paro estructural. Eso nos está limitando el crecimiento económico, porque en parte es gente que ha renunciado seguramente a trabajar y hacer crecer el PIB. Exacto, ¿no? Al final no es productivo. Que decíamos antes que el PIB, el crecimiento del PIB no es lo único que tenemos que tener en cuenta, pero es interesante que crezca. Es importante. Quiere decir, sí, que podemos producir más bienes, más competitivos, etcétera, etcétera. Y que la fuerza laboral española esté limitada por sí misma por el paro estructural, nos da un tope en cuanto podemos crecer. Eso es una pena. Sí. Por eso, al final, no podemos ver que un 40%. Hemos ido a mejor. España en tema paro, ¿no? Ha bajado el número de parados. Eso está súper bien. Eso significa que más gente trabaja y más gente está cotizando a la seguridad social, por ejemplo, a la hucha de las pensiones, por ejemplo. Eso es bueno. Pero también tenemos, por otro lado, de darnos cuenta de que estamos teniendo problemas con la productividad y que los empleos que se crean son cada vez peores. Lo que decía Alex al principio, ¿no? El lindar de creo mucho empleo pero malo, creo poco empleo pero bueno. Pues yo creo que nos estamos yendo un poco, de verdad, creo que nos estamos yendo hacia empleo barato y malo,
y no de calidad, pero mucho. Se tendrá que ver cómo evoluciona. Cada vez somos menos productivos, como he dicho, y yo espero que esta inflación se controle, el precio de los carburantes baje y que el dinero que dará la Unión Europea ayude a encaminar la industria, porque imagínate, España, si somos un país tan turístico, imagínate sumársele una industria potente. Seríamos imparables. Sería increíble. Imparables, yo creo. Sí, sería increíble. Y el mejor país del mundo. O sea, tiempo, sol, cañitas, ¿no? Que es lo que se nos conoce y es increíble. Yo el otro día estaba en Palafrugell. ¿Sí? Y estaba como un dios ahí en la playita. Y pues imagínate con empleos de calidad. Es que sería... ¡buah! Empleos de calidad, industria, empresas enormes, tope de turistas, sí. Sería un sueño. Y se puede conseguir. Es que no... Yo no entiendo cómo no lo tenemos. Pero... yo soy optimista en ese tema. No, yo espero que también. Con las nuevas... sé que se fue, no sé qué empresa de coches se fue, Nissan, ¿no? Sí. Pero ha venido una fábrica de baterías. Bueno, esto da para otro día también. Sí. Otro tema. Yo creo que lo podemos dejar Perfecto. Aquí. No, es que no quiero marear más a la gente. Sí. Pero yo creo que hemos abierto muchos temas interesantes. O sea, es que me ha venido ahora a la cabeza esto de que decías de que estamos creando empleo malo. He pensado, ostras, la inflación, me he callado, pero he pensado, esto ya es... Lo tocaremos. Si no sabéis qué es, no os preocupéis, lo explicaremos en otro vídeo, segurísimo, en otro podcast. Sí. Y bueno. Sí, con 100.000 otros temas que nos quedan por delante. Exacto. Bueno, yo me despido. Y Alex, la frase final. Sí, la digo yo. Dila. Sed felices, chicos. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adeu.